Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Hoy continuamos con una nueva lectura para aprender inglés. Recuerda que estamos con las lecturas sobre London, Londres, la capital del Reino Unido, la capital de Inglaterra. Y vamos a aprender lenguaje descriptivo, el lenguaje que se usa para describir una ciudad, su historia y diferentes usos. Por tanto, esta lección es importante porque significa un cambio con las lecciones anteriores en las cuales se ha contado relatos. Ahora es una lectura descriptiva de una persona que nos está contando cómo fue en el pasado y cómo es ahora. Entonces se mueve entre el pasado y el presente y hace uso de otro lenguaje, de otras combinaciones, de otras frases para lograr este objetivo descriptivo. Eso es lo que estás aprendiendo en esta lectura. Y además, no solo eso vas a aprender. En la lección anterior viste cómo se originó la ciudad de Londres. ¿Quién la fundó? ¿Sabías que eran los romanos los que la fundaron? Tal vez no. Quizás es algo nuevo para ti. Es una ciudad bien vieja. ¿Sabías que llegaron en el año 56? Tal vez no. Eso lo aprendiste en la primera lectura. Hoy continuamos aprendiendo sobre Londres, ya cuando fue una gran ciudad, y vamos a ver básicamente sobre sus teatros y sus palacios principales. ¿Cuál es la historia detrás de ellos? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo se adquirieron? ¿Qué importancia tienen y qué influencia han tenido sobre la formación de esta ciudad? Entonces aprendes tanto inglés, nuevas cosas diferentes a las anteriores, más la parte histórica y la parte cultural de esta gran ciudad. Y puede ser que te animes a visitarla después gracias a eso y vivir la experiencia de estar en la ciudad capital de donde se originó el idioma inglés. Entonces, para obtener el mayor beneficio de todo eso, escucha, sigue, mira el video hasta el final para que derives el mayor beneficio. Y no te pierdas las nuevas lecturas. Para eso, sigue el canal, dale like, activa la campanita, comparte con otros para ayudarnos a crecer y comenta, porque eso ayuda también tanto para tener una conexión con ustedes como para crecer al canal. Y si quieres mostrar tu apoyo, lo puedes hacer a través de los super gracias que están habilitados en la parte inferior del video. Busca los 3 puntitos si no te sale directamente y ahí te van a salir los super gracias. Y de antemano, gracias por ese enorme apoyo que puedes estar dando. Muy bien, entonces sin más, empecemos a leer. Empezamos con London Theatre. London is one of the theatre capitals of the world. Most of the big theatres are in the West End. There are more than 50 theatres in this area. The Mousetrap by Agatha Christie started in the West End in 1952, and you can see the same play today. A lot of the big plays in London now have songs and music in them. Some, The Lion King, Mary Poppins, and Billy Elliot, were films first. One of the biggest names in London theatre is Andrew Lloyd Webber. He wrote the music for Cats and Evita. In the 1500s, important people in the church did not like the theatre, so there were no theatres inside London's city walls. James Burbage built the first theatre outside the walls in 1576. 21 years later, Peter Smith started building the Globe Theatre south of the river in Southwark. This was the biggest theatre in London, and a lot of Londoners saw plays there. The first play at the Globe was about the Roman Julius Caesar. William Shakespeare, 1546 to 1616, is Britain's most famous writer. He lived in London for most of his life, and Londoners saw most of his 37 plays at the Globe. Boys and girls. In Shakespeare's time, women could not be in plays. The people in the plays were all men. The film Shakespeare in Love was about this. Men played Juliet in Romeo and Juliet and Ophelia in Hamlet. The first Globe Theatre closed in 1642,
and builders destroyed it later in the 1970s. An American, Sam Wanamaker, wanted to build the theater again. After 30 years and a lot of money, the Globe is now in its old place in Southwark. You too can see a Shakespeare play at the Globe, Kings and Queens in London. The story of London is also the story of the country's kings and queens. Some of the most famous buildings tell this story. The Tower of London. In 1066, the new king, William I, built the White Tower in the city. Later, kings and queens built more buildings around this tower. The Tower of London was a palace, but it was also a prison. Two of King Henry VIII's wives, Anne Boleyn and Catherine Howard, lost their heads at the tower in the 1500s. The tower was a prison again in the 1940s. In World War II, the British government put German Rudolf Hess there. Today, visitors can walk round the Tower of London. The treasures of many kings and queens are inside. Hampton Court Palace. Hampton Court Palace was a great house to the southwest of the city. It was Thomas Wolsey's house, but King Henry VIII liked it. Henry was angry with Wolsey. Wolsey gave the house to the king, but it did not help him. The king took the house and Wolsey went to prison. Henry changed the palace and built new gardens, kitchens and a church. 28 people could use the palace's toilet at the same time. Later, Hampton Court Palace was a prison for King Charles I. In 1649, Oliver Cromwell's government cut off the king's head. Parks for kings. Many of London's parks were gardens for kings and queens. Londoners could walk in Hyde Park and St. James Park for the first time in the 1600s. Buckingham Palace. No king or queen built Buckingham Palace. It was a rich person's house. King George III liked it and he bought it in 1761. George IV built more and more rooms. Queen Victoria moved to Buckingham Palace in 1837. Now, Queen Elizabeth II lives in Buckingham Palace when she is in London. There are 600 rooms. Visitors can see some of the rooms for 1 month every year. Kensington Palace. William III built this beautiful small palace in the country in 1689. Later, Queen Victoria was born there. Today, the palace is in a park near the center of London. Some people in the Queen's family have flats in the palace. Muy bien, y con eso hemos terminado la lectura de corrido. Ahora, ¿qué significa todo esto? Tal vez reconociste algo sobre teatros, reyes, palacios. Pues bien, para que comprendas bien el contexto de esta lectura, vamos ahora a ver las ideas principales. Sigue conmigo, no te vayas. Bien, el título lo dice todo. London Theatre, Teatro de Londres. Se refiere a los teatros de Londres. Ojo, aquí quisiera dejar aclarado algo desde el inicio. Es usual que los británicos digan theatre, ¿sí? Y los americanos digan theater. Cuando yo inicié la lectura, lo pronuncié con ese acento, London Theatre, porque me es más cómodo. Pero de ahí he hecho el esfuerzo por mencionar theater algunas veces para que tú puedas escuchar y reconocer las dos pronunciaciones. Es importante conocerlas, especialmente si tú vas a dar en algún momento exámenes de validación de tu nivel de inglés como Cambridge o IELTS. Es importante porque esos exámenes vienen principalmente con audios en acento británico
Y mucha gente no pasa el examen, no consigue una calificación buena porque solo están acostumbrados al americano. Además, yo tengo una teoría. Mi teoría, que puede ser cierta o no, es solo una teoría, dice que todos nosotros, los americanos de México para abajo, hemos estado expuestos a la pronunciación de Estados Unidos porque somos la zona de influencia de ese país en la música, en los videos, en los cómicos, en los dibujos animados, etcétera, 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 etcétera. Los europeos, por su parte, se les hace más fácil entender el inglés británico por la misma razón. Entonces, para nosotros, subconscientemente ya hemos sido expuestos y se nos hace más fácil reconocer ese acento. Cuesta un poco más de esfuerzo y de exposición acostumbrarse al británico y reconocerlo. Entonces, mi consejo es que si tú quieres aprender inglés, escuches los dos acentos. ¿Cómo los puedes hacer sin que represente una carga para tu bolsillo? Fácil. Busca audios en británico y busca audios en americano en YouTube, en TED Talks. Pones ahí el tema que te guste a ti, porque siempre hay que buscar el tema que a uno le gusta para poder engancharse con el video. Y pon British, británico, American, americano. Y ahí tú te expones a los dos acentos. Si no entiendes el británico al inicio, no importa. Eso es una labor de exponerse, exponerse, exponerse y es acumulativa. ¿Sí? Sigue ese consejo. Entonces ahí tienes tú en americano, London Theatre. En británico, London Theatre. La pronunciación puede variar en diferentes acentos de británico, pero es básicamente esa. Entonces, la lectura empieza diciéndonos que London is one of the theatre capitals of the world. London es una de las capitales del teatro del mundo. Y la mayoría de esos grandes teatros están en un lugar que se llama The West End. The West End, que se traduciría como el fin oeste o el lado oeste de Londres. Es un distrito de la ciudad, así como en Nueva York hay uno que se llama Broadway, donde están todos los teatros. Pues ahí están la mayoría de esos teatros. ¿Cuántos hay en esa área? Dice que hay más de 50 teatros en esa área. Y menciona obras como The Mousetrap, La trampa de ratones de Agatha Christie, empezó en ese teatro en 1952 y todavía sigue ese play el día de hoy. You can see the same play today. Puedes ver la misma obra de teatro. Play significa en este contexto no jugar, sino obra de teatro. Eso ya lo vamos a ver en la descripción. Entonces, nos menciona también que muchas de las grandes obras de teatro de esta ciudad tienen canciones y músicas. Y que algunas de esas, como The Lion King, El Rey León, Mary Poppins and Billy Elliot, primero fueron películas y luego fueron llevados al teatro. Y menciona que uno de los personajes destacados de esta industria fue Andrew Lloyd Webber, quien escribió la música para Cats, una obra famosísima, y Evita, que aún creo que Cats ya no sigue, pero Evita creo que sí. Creo que sí. Yo la única obra que he visto en realidad fue Miss Saigon, y no la vi en Londres, la vi en Nueva York. Y por Dios, magnífico, 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 magnífico. Mira, si tú estás en una ciudad como Londres y Nueva York, no limites tus intereses. Anda al teatro, gástate lo que cuesta la obra, no importa. La experiencia va a valer la pena. Por Dios que va a valer la pena. No seas como un familiar mío que tiene años en Nueva York y jamás ha ido a pisar un teatro, jamás se ha subido al Empire State Building, ni siquiera ha aprendido bien inglés. No, hay que ampliar los horizontes, hay que vivir, vive. No es todo solo hacer dinero, trabajar en 2 trabajos y todo. No, vive, visita los museos, visita los lugares típicos, visita, si estás en Nueva York, el barrio chino, el barrio italiano, ándate al Carnaval de San Patricio, en fin, visita el Museo de Historia Natural, el MoMA, el Guggenheim, ándate a Ellis Island, en fin, visita lo que más puedas. Vive, anda al teatro, que te va a beneficiar enormemente, ya sea que estés en cualquier ciudad donde haya teatro, pero especialmente London en New York. Muy bien, y nos dice que en los años 1500, de 1500s, important people in the church did not like the theater. Gente importante de la iglesia no le gustaba el teatro. Y entonces no permitían que los teatros estén, no theaters inside London City,
que no haya teatros dentro de la ciudad de Londres. Y James Burbage construyó el primer teatro fuera de las paredes de Londres, fuera de las murallas de Londres, en 1576. Y luego, 21 años después, Peter Smith empezó a construir The Globe Theatre, el teatro El Globo, o como dirían ellos, The Globe Theatre. The Globe Theatre, al sur del río, en un lugar llamado Southwark. Ese llegó a ser el teatro más grande de Londres y muchos londinenses vieron shows ahí. The First Play, la primera obra de teatro en ese teatro fue acerca del romano Julio César. Y tenemos ahí a William Shakespeare, quien vivió entre 1546 y 1616, es el escritor británico más famoso. Vivió en Londres la mayor parte de su vida, le tocó vivir durante la peste negra, eso hizo que se retire un poco de las obras de teatro, pero él escribió 37 obras de teatro y muchos londinenses las vieron en ese teatro, en el Globo. Luego nos dice Boys and Girls, chicos y chicas. Bueno, la cosa es que en esa época, women could not be in the plays. Las mujeres no podían estar en las obras de teatro, o sea, no podían actuar en las obras de teatro. Por eso, la gente en esas obras eran todos hombres, no eran mujeres. Por ese motivo es que la película Shakespeare in Love, que la puedes buscar en cualquiera de los servicios de streaming de películas que hay, o la puedes buscar por ahí gratis en unos sitios medio chuecos que hay, Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, se trata acerca de esto, del hecho de que las mujeres no podían participar en las obras de teatro. Entonces, los hombres hacían el papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta, y hacían el papel también de Ofelia en la obra Hamlet, que son obras famosísimas, clásicas, escritas por Shakespeare. Muy bien. Y nos dice que The First Globe Theatre closed in 1642. El primer teatro, el Globo, cerró en el 1642 y los constructores la destruyeron después en 1970. Entonces, un americano, el señor Sam Wanamaker, quiso construir el teatro de nuevo y después de 30 años y de un montón de dinero, The Globe is now in its old place. El Globo está ahora en el mismo lugar donde estaba, en Southwark, y puedes también tú, si vas allá, ver las obras de Shakespeare en ese teatro. Y pasamos a otro tema, un tema muy importante en la historia de Londres, que es Kings and Queens in London. Dice que la historia de Londres es la historia de sus reyes y sus reinas y sus famous buildings. Nos dice aquí, The Story of Countries, Kings and Queens, la historia de sus reyes y sus reinas, y de famous buildings, sus famosos edificios. Empezamos con The Tower of London, la Torre de Londres. Esta fue construida en 1066 por el rey William I, William I. Él construyó The White Tower in the City, la Torre Blanca en la ciudad. Luego, otros reyes y reinas construyeron más edificios alrededor de esta torre. The Tower of London was a palace. La Torre de Londres fue un palacio, pero también a prison, una prisión. Tan prisión fue que dos de las mujeres de Henry VIII, Enrique VIII, tú te vas a acordar, tal vez si has visto un poco de historia, era un rey que siempre se lo pinta. Bueno, hay cuadros de él que está gordito, pero el hombre era un lover. Y cuando no le permitían, se cansaba de una mujer, le mandaba a cortar la cabeza. Bueno, eso pasó. Dice que dos esposas de él, Anna Bolena y Catherine Howard, ellas lost their heads, perdieron sus cabezas, las decapitaron en la Torre de Londres en los 1500, in the 1500s. Entonces, the tower, la torre, was a prison again in the 1940s. La torre se convirtió de nuevo en una prisión en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, porque allí fue encarcelado Rudolf Hess, un famoso nazi que huyó de Alemania en un avión llevando información, supuestamente tramitando una rendición de los alemanes, la cual ellos desmintieron. Él simplemente quería huir, aparentemente, y fue encarcelado ahí hasta su ejecución. Y actualmente la gente puede caminar alrededor de la Torre de Londres y nos dice que the treasures of many kings and queens are inside. Los tesoros de muchos reyes y reinas están dentro de eso. Otro lugar importante es Hampton Court Palace.
Este edificio, Hampton Court Palace, was a great house to the southwest of the city. Fue una gran casa al suroeste de la ciudad. Fue la casa de Thomas Wolsey, pero el rey Enrique VIII le gustaba esa casa y había un problema entre los dos. Henry was angry with Wolsey. Wolsey gave the house to the king. Henry estaba molesto con el señor Wolsey y este le dio la casa al rey, pero eso no lo ayudó. El rey le quitó la casa y Wolsey went to prison, fue a prisión. Era bien arbitrario ese rey. Entonces Henry cambió el palacio, esa casa, y construyó nuevos jardines, cocinas, una iglesia, y era tan grande que 28 personas podían usar el baño, hacer sus necesidades al mismo tiempo. ¿Qué tiene de raro eso? Bueno, recuerda de qué periodo de tiempo estamos hablando. ¿Sí? En esa época no era común que haya baños en las casas. Por eso llama mucho la atención. Después, Hampton Court Palace, este lugar, was a prison for King Charles I. Fue una prisión para el rey Carlos I en 1649. Y el dictador revolucionario Oliver Cromwell le cortó la cabeza a ese rey. Ese es un episodio negro de la historia de Inglaterra. Luego dice, nos habla sobre los parques. Londres es una ciudad que tiene muchos parques y muchos enormes y hermosos parques. Parks for kings, parques para reyes. Nos dice que many of London's parks were gardens for kings and queens. Muchos de los parques de Londres eran jardines para los reyes y las reinas. Solo se hacían para ellos. Y los londinenses pudieron caminar, por ejemplo, en Hyde Park y en St. James Park por primera vez en the 1600s, en los años 1600. Entonces, eran cosas privadas, solo para los reyes, reinas, la nobleza. Y luego un palacio que seguramente tú has visto en la televisión, Buckingham Palace. Dice que este palacio, no king or queen built Buckingham Palace. Ningún rey o reina construyó Buckingham Palace. Era la casa de una persona rica. Y al rey Jorge III le gustó y la compró en 1761. A su vez, Jorge IV, el hijo de este, hizo construir más habitaciones. Luego, Queen Victoria, la reina Victoria, se mudó a Buckingham Palace en 1837 y la reina anterior, Queen Elizabeth II, la reina Elizabeth II, el libro dice que vive en ese palacio porque ahí estaba viva. Pero ella vivía, la reina que murió recientemente, ella vivía en ese palacio cuando estaba en Londres. Este tiene 600 habitaciones y los visitantes pueden ver algunos de los cuartos por un mes cada año. Luego tenemos otro famoso palacio, el último, Kensington Palace. Kensington Palace. William III built this beautiful small palace in the country in 1689. William III construyó este hermoso palacio pequeño en el campo en 1689. Después, la reina Victoria nació ahí. Acuérdate que cuando se habla de la época victoriana, que es una de las de mayor expansión del Imperio Británico, así como muy productiva en cuanto a literatura. Muchas de las grandes obras de literatura que conocemos eran de esa época, literatura inglesa. Entonces, esta reina nació en ese palacio, Kensington Palace. Ahora ese palacio es un parque cerca del centro de Londres y algunos de la familia de la reina tienen apartamentos en ese palacio. Perfecto. Sobre eso trata la lectura. Súper interesante, ¿verdad? Aprendimos bastante, cosas que no sabíamos. Pues bien, ahora vamos a analizar el lenguaje, las palabras. Sigamos. Tenemos London, Londres. Theater, en británico. En americano, theater, teatro. Capitals, capitales. Theater, capitals, capitales del teatro. World, mundo. Most of, la mayoría de. Big, grandes. Theaters o theaters, grandes teatros. West, oeste. End, final. West End, el final oeste o el extremo oeste o el lado oeste. More, más. Than, que. 50 theaters, teatros. More than 50 theaters, más de 50
teatros. Area, el área, el terreno. Mousetrap, la trampa de ratones. Es el nombre de una obra de teatro. Otra vez, West End, el extremo oeste o el lado oeste. Same, mismo. Play, obra de teatro. Today, hoy. The same play today. La misma obra de teatro hoy. Aquí quiero enfatizar algo. Play, como verbo, significa jugar. Pero tiene un significado como sustantivo. The play, la obra de teatro. ¿Sí? Obra de teatro. Eso es lo que significa como sustantivo. Y ahí play tiene varios significados. ¿Ya? Varios significados. Por ejemplo, tú puedes usar el Merriam-Webster Online Dictionary, el diccionario en línea Merriam-Webster, y encontrar los otros significados de las palabras. Normalmente en una de estas clases de lectura en inglés solo se puede mencionar, o yo menciono un significado, pero muchas veces tienen más. Mira, aquí, play, y tiene ahí todos esos significados. No me voy a detallar en eso porque sería mucho tiempo, pero tú puedes usarlo y de esa forma expandir tu conocimiento del idioma. Aquí está play como verbo, play como sustantivo, a dramatic composition, una composición dramática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así? Mira más, amplía tus horizontes. Entonces, play, aquí, the same play today, la misma obra de teatro hoy. A, un, lot, montón, of. A lot of, un montón de, big, grandes, plays, obras de teatro. Big plays, grandes obras de teatro. Songs, canciones. Music, música. Them, ellos, en las obras de teatro. Como se refiere a ellos y reciben la acción, va al final. En las obras, ellas, ellos. Es pronombre objeto. Lion, león, king, rey. The Lion King, el Rey León, es una obra de teatro y también ha sido película. Films, películas. First, primero. Films, first, películas primeros. One, uno. Of, de. The, los. Biggest, más grandes. Names, nombres. One of the biggest names, uno de los más grandes nombres. Music, música. Cats, gatos. Los 1500s, los 1500. The 1500s, los 1500. Lleva ese al final porque se refiere a los años, a ese periodo de tiempo, the 1500s. Church, iglesia. Theater, teatro. No theaters, no teatros. Inside, adentro. No theaters inside, no teatros adentro de. Londons, de Londres. City, ciudad. Walls, paredes. London's city walls, de Londres, ciudad, paredes, o las paredes de la ciudad de Londres. Todo junto. No theaters inside London's city walls, no teatros dentro de las paredes de la ciudad de Londres. First, primer. Theater, teatro. First theater, el primer teatro. Outside, afuera de. Las walls, paredes. Outside the walls, fuera de las paredes. Si lo pongo todo junto sale the first theater outside the walls, el primer teatro afuera de las paredes. Years, años. Later, después. Years later, años después. En americano sería years later, años después. South, el sur. Of, de. El river, río. South of the river, al sur de el río. El biggest, más grande, superlativo. Theater, teatro. The biggest theater, el teatro más grande. A lot of, un montón de. Londoners, londinenses. A lot of Londoners, un montón de londinenses. Plays, obras de teatro. There, ahí. Plays there, obras de teatro ahí. First, primer. Play, obra. First play, la primera obra.
Most, el más. Famous, famous, famoso. Most famous, el más famoso, o sea, el non plus ultra, más famoso que ese no había. For, por. Most, lo más o la mayoría. Of, de. His, de él. Life, vida. For most of his life, por la mayoría de su vida. Most, la mayoría. Of, de. His, de él. 30, 37 y 7. Place, obras. At, en, da, el. Glove, globo. Todo junto. Most of his 37 plays at the Globe. Most of his 37 plays at the Globe. Es decir, la mayoría de sus 37 obras de teatro en el Globo, el nombre del teatro donde se reprodujeron. En Shakespeare, de Shakespeare, time, tiempo, todo junto. In Shakespeare's time, en de Shakespeare tiempo o en el tiempo de Shakespeare. Recuerda que ese apóstrofe S significa de, propiedad, de pertenecer. Women, women, plural de woman, mujeres, women. Da, la, people, gente. In, en, da, las, place, obras. The people in the place, la gente en las obras. Men, men, hombres. In, en, love, amor. In love, en amor, enamorado. About, acerca de. This, esto. About this, acerca de esto. The first, el primer, la primera. The first. Later, después. In, en, the, los 1970s, 1970s. Later, in the 1970s. Después, en los años de 1970, es decir, esa década. Theater, theater, teatro. Again, again, nuevamente. Theater, again, teatro, nuevamente. After, después de. 30, 30 years, años. After 30 years, después de 30 años. A lot of, un montón de. Money, dinero. A lot of money, un montón de dinero. In, en, its, su de el, old, viejo, place, lugar. In its old place, en su viejo lugar. You, tú, también. You, tú también. A, un Shakespeare, de Shakespeare, play, obra. A Shakespeare play. Un Shakespeare obra o una obra de Shakespeare, una obra de teatro de Shakespeare. Acá. Story, historia of, de London, Londres. Story of London, historia de Londres. Also, también, the, la, story, historia. Also the story, también la historia. Countries, del país. Kings, reyes. Countries, kings, los reyes del país. Queens, queens, reinas. Some, alguna. Of, de, the, los most, más, famous, famosos, todo junto. Some of the most famous, algunos de los más famosos. Tower, tower, torre. London, Londres. The Tower of London, la torre de Londres. New, nuevo. King, rey. New king, nuevo rey. White, blanca. Tower, tower, torre. White tower, blanca torre. City, city, ciudad. Later, later o later en americano, después. More, more, más. Round, alrededor. This, esta. Tower, torre. Round this tower, alrededor de esta torre. A, un palace, palacio. A palace, un palacio. Also, también a, una prison, prisión. Also a prison, también una prisión. Henry, rey. Henry, Enrique. Eighth, octavo de. Wives, esposas. Ojo, aquí nos está diciendo esposas, como tengo apóstrofe S del octavo, esposas del octavo, y el nombre es Henry.
las esposas de Enrique VIII, ¿sí? Y ese octavo siempre tiene que pronunciarse como ordinal, que vaya en orden. Todos los nombres de los reyes van así. Por ejemplo, acá arriba dice William I. Eso es William the First. William the First. Acá tenemos Henry the Eighth. Henry the Eighth. Enrique el octavo. Sino que aquí así hay que decirlo. Pero aquí está con apóstrofe S de propiedad. Por eso es que lo lleva. Entonces, las esposas de Enrique VIII. Lo mismo es con los otros reyes que se van a mencionar. Theirs, sus cabezas, sus de ellos. Heads, cabezas. Their heads, sus cabezas de ellos o las cabezas de ellos. At the, en la. Tower, torre. In, en. Da, los 1500s. 1500s porque lleva S. En los 1500. Todo junto. Their heads at the tower in the 1500s. Sus cabezas de ellos en la torre en los 1500. A, una prison. Prisión, again, de nuevo. A prison again. Una prisión de nuevo. 1940s. 1940s. 40s porque lleva ese al final. Los años 1940 significa eso. World, mundo. War, guerra. Two, dos. World War II. La guerra mundial 2. World, mundo, war, guerra. Guerra mundial 2. Yo mencioné eso hace un rato, World War II, porque así lo vi en algún libro hace muchos años y me acostumbré. Ahora veo que usan solamente World War II, World War III, la que supuestamente va a venir. Pero también había gente que decía World War II, la guerra mundial la segunda. British, británico, government, gobierno. British government, gobierno británico. German, German, alemán. There, ahí. Visitors, visitors, visitantes. Round, alrededor. The, la, tower, torre. Of, de, London, Londres. Round the Tower of London, alrededor de la Torre de Londres. Treasures, tesoros. Of, de, many, muchos. King and queens, reyes y reinas. Are, están. Inside, dentro, todo junto. Treasures of many kings and queens are inside. Los tesoros de muchos reyes y reinas están adentro. Palace, palace, palacio. A, una. Great, gran. House, casa. A great house, una gran casa. South, al sur. West, oeste. Of, de, la. City, ciudad. Southwest of the city, al suroeste de la ciudad. Otra vez. Henry, Enrique the Eighth, octavo. Henry the Eighth, Enrique el octavo o Enrique octavo. Angry, enojado. With, con. Angry with, enojado, molesto con. Gave, dio. Da, la. House, casa. Gave the house, dio la casa a. Prison, prison, prisión. Da, el. Palace, palacio. The palace, el palacio. New, nuevos. Gardens, jardines. Kitchens, cocinas. New gardens, nuevos jardines. Kitchens, cocinas. Church, church, iglesia. 28, 28. People, people, personas. 28 people, 28 personas. Palaces, del palacio. Toilet, baño, taza de baño. At, en. The, el. Same, mismo. Time, tiempo. Palaces, toilet at the same time. Los baños del palacio al mismo tiempo. Later, later o later en americano, después. A, una. Prison, prisión. For, para. King, el rey. Charles the First, Carlos el primero. Charles the First. Pones el artículo the, THE, y usas el número ordinal. Todo junto. A prison for King Charles the First. Una prisión para el rey Carlos I. Government, government, gobierno. Kings, del rey. Head, cabeza. King's head, del rey cabeza o la cabeza del rey. Parks, parks, parques. For, para.
parks for, parques para. Many, muchos of, de London's parks, de Londres parques. Many of London's parks, muchos de los parques de Londres. Gardens, gardens, jardines. Kings, kings, reyes. Queens, queens, reinas. Londoners, Londoners, londinenses. For, por, the, el, first, primera. Time, vez, tiempo o vez. In, en, the, los 1600s, los años 1600. Ahí sale yo Arroyo, en los años 1600. En inglés se dice in the 1600s. That's it. Todo junto. For the first time in the 1600s. ¿Sí se acuerda? En los años 1600, en esa época. For the first time in the 1600s. Buckingham Palace, Palacio de Buckingham. No king or queen, ningún rey o reina. No king, no rey, or queen o reina, ningún rey, ninguna reina. Rich, rich, rica, rico. Persons, persons, de persona. House, casa. Person's house, rich person's house, la casa de una persona rica. George, Jorge, the fourth, el cuarto, Jorge cuarto. George the fourth, Jorge cuatro. More and more, más y más. More and more, más y más. Rooms, cuartos. Queen, la reina Victoria, Victoria, Victoria. Queen Victoria, la reina Victoria. Palace, palacio. 1837. Elizabeth, Elizabeth the second. Elizabeth the second, Elizabeth la segunda, Elizabeth segunda la reina. When, cuando, she, ella. When she, cuando ella. In, en, London, Londres. In London, en Londres. 600 rooms, cuartos. 600 rooms, 600 cuartos. Una frase larga. Some, algunos of the, los rooms, cuartos. Some of the rooms, algunos de los cuartos. For, por, one, un, month, mes. Every, cada, year, año. For 1 month, every year. Por un mes, cada año. This, este. Beautiful, hermoso, small, pequeño, palace, palacio. This beautiful small palace, este hermoso pequeño palacio, in, en, the, el, country, en el campo. In the country, en el campo. In, en, 1689, en 1689. Later, later, o later en americano, después. There, ahí, ahí, there. Today, today, hoy. Is, in, está en, a, un, park, parque, near, cerca, the, el, center, centro. In a park near the center, en un parque cerca al centro de, of, de, London, Londres. Todo junto de nuevo. In a park near the center of London, en un parque cerca del centro de Londres. Some, alguna, people, gente. Some people, alguna gente, algunas personas. The, la, queens, de la reina. Family, familia. The queen's family, la familia de la reina. Flats, apartamentos. In, en, the, el, palace, palacio. Flats in the palace, apartamentos en el palacio. Muy bien, y ahí hemos terminado con el texto, con las palabras nuevas y frases nuevas. Ahora vamos a ver los verbos. No te vayas, sigue conmigo. Is, es, one, uno of the. Is one of, es uno de. Are, están in, en. Are in, están en. There are, I, more than, más de. There are more than, hay más de o más que. Started, comenzó, in, en. Started in, comenzó en. Can, puedes, see, ver. Can see, puedes ver. Have, tienen. Where, fueron. He, él, wrote, escribió. He wrote, él escribió. Did, pasado, not, no, like, gustar. Did not like, pasado, no gustar.
no le gustaba o no les gustaba. There were, había, no, no. There were no, había no o no había. Build, build, construyó. Started, started, comenzó. Building, a construir. Started building, comenzó a construir. Was, era, da, él. Was, de, era él. Saw, vio, vieron. Was, era, about, acerca de. Was about, era acerca de. Is, es. Lived, vivió, in, en. Lived in, vivió en. Saw, vio. O vieron también. Could, podía, not, no, be, estar. Could not be, podían no estar. Was, era, about, acerca de. Was about, era acerca de. Close, cerró, in, en. Closed in, cerró en. Destroyed, destruyó, it, esto. Destroyed it, destruyó esto. Wanted, quiso o quería. To build, construir. Wanted to build, quería construir. Is, es, now, ahora. Is now, es ahora. Can, pueden, see, ver. Can see, pueden ver. Is, es. Tell, decir, contar. Dice o cuenta. Build, construyó, la. Build, construyó, la, construyó él. Build, construyó, more, más. Build, more, construyó más. Was a, era un. Was a, era un y uno parecido. Was also, era también. Was also, era también. Lost, perdió, perdieron. Was, era a, una. Was a, era una. Put, puso. Can, puede. Walk, caminar. Can walk, puede caminar. Are, son o están. En este caso es están. Was, era. Liked, gustaba, it, esto. Liked it, le gustaba esto. Was, estaba. Angry, molesto. Was angry, estaba molesto, estaba enojado. Gave, dio, da, la. Gave, da, dio, la. Did, pasado, not, no, help, ayudar. Did not help, pasado, no ayudar, no ayudó. Took, tomó, da, la. Took, da, tomó, la. Went, fue, to, a. Went to, fue a. Change, cambió. Build, construyó. Could, podían, use, usar. Could use, podían usar. Was, era a, una. Was a, era una. Cut, cortó, off y sacó. Separó. Cut off, cortó, decapitó, se podría decir. Were, eran. Ojo, cut off no significa decapitar, ¿ah? Hay otra palabra para eso, pero cut off es cortar y separar. Eso significa. Were, eran. Could, podían walk, caminar. Could walk, podían caminar. Build, construyó. It was, este era. Bought it, bought it. Lo construyeron o lo construyó. Build, construyó, more, más. Build more, construyó más. Moved, se movió, se cambió, to, a. Move to, se cambió a. Lives, vive, in, en. Lives in, vive en. Is, está, in, en. Is in, está en. There are, hay en plural, en presente. There are, del verbo haber, hay. Can, pueden, see, ver. Can see, pueden ver, puede ver. Build, de nuevo, construyó, built. Was, fue, born, nacido. Was born, fue nacido o nació. Is in, una vez más, está en. Y have, tienen. Muy bien, y ahora para terminar, vamos a ver todo junto en acción. Una excelente lectura sin duda. Veamos todo junto en acción.
London is one of, London es una de, the theater capitals of the world, las capitales del teatro del mundo. Most of the big theaters, la mayoría de los grandes teatros, are in the West End, están en el extremo oeste o el lado oeste. There are more than, hay más de 50 theaters in this area, 50 teatros en esta área. The Mousetrap, La trampa de ratones, por Agatha Christie, started in the West End in 1952. Se inició en el lado oeste en 1952. Y you can see the same play today. Tú puedes ver la misma obra de teatro hoy. A lot of the big plays in London now, un montón de las grandes obras de teatro en Londres ahora, have songs and music in them. Tienen canciones y músicas en ellos. Some, algunas, The Lion King, Mary Poppins and Billy Elliot, were films first. Fueron películas primero. One of the biggest names, uno de los nombres más grandes in London Theatre en los teatros de Londres, es Andrew Lloyd Webber. He wrote the music for Cats and Evita. Él escribió la música para Gatos y Evita, dos obras de teatro. In the 1500s, en los años 1500, important people in the church, gente importante en la iglesia, did not like the theater, no les gustaba el teatro. So, por eso o así, there were no theaters inside London city walls. Había no teatros o no había teatros dentro de las paredes de la ciudad de Londres. James Burbage built the first theater, construyó el primer teatro. Outside the walls, afuera de las paredes, in 1576, en 1576. 21 years later, 21 años después, Peter Smith started building the Globe, comenzó a construir el Globo. El Globo Theatre, el Teatro del Globo, south of the river, al sur del río, in Southwark, en Southwark. This was the biggest theatre in London. Este fue el teatro más grande en Londres, and a lot of Londoners saw plays there. Y un montón de londinenses vieron obras de teatro ahí. The first play at the Globe was about, la primera obra de teatro en el Globo fue acerca de the Roman Julius Caesar, el romano Julio César. William Shakespeare from 1546 to 1666, de 1564 a 1616, is Britain's most famous writer. Es el más famoso escritor británico. He lived in London for most of his life. Él vivió en Londres por la mayoría de su vida. And Londoners saw, y los londinenses vieron, most of his 37 plays at the Globe. La mayoría de sus 37 obras en el Globo. Boys and girls, chicos y chicas. In Shakespeare's time, en el tiempo de Shakespeare, women could not be in, las mujeres no podían estar en plays, en las obras de teatro. The people in the plays were all men. La gente en las obras de teatro eran todos hombres. The film, la película Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, was about this. Era acerca de esto. Men played, los hombres representaban a Juliet, a Julieta, en Romeo and Juliet, en Romeo y Julieta, y a Ophelia, en Hamlet. The first Globe Theatre closed in 1642. El primer Teatro Globo cerró en 1642. And builders destroyed it later. Y los constructores lo destruyeron después. In the 1970s, durante los años 1970, un americano, Sam Wanamaker, wanted to build the theater again. Quiso construir el teatro de nuevo. After 30 years and a lot of money, después de 30 años y un montón de dinero, the Globe is now, el Globo está ahora in its old place in Southwark, en su antiguo lugar en Southwark. You too can see usted también puede ver una Shakespeare play at the Globe, una obra de teatro de Shakespeare en el Globo. Kings and Queens in London, reyes y reinas en Londres. The story of London is also, la historia de Londres es también
the story of the country's kings and queens. La historia de los reyes y reinas del país. Some of the most famous buildings tell this story. Algunos de los edificios más famosos cuentan esta historia. The Tower of London, la Torre de Londres. In 1066, en 1066, the new King William I, el nuevo rey William I, built the White Tower in the city, construyó la Torre Blanca en la ciudad. Later, kings, reyes posteriores, reyes después o reyes posteriores, and queens, y reinas, es decir, later kings and queens, reyes y reinas posteriores, built more buildings round this tower, construyeron más edificios round this tower, alrededor de esta torre. The Tower of London was a palace, la Torre de Londres era un palacio, but it was also a prison, pero esta era también una prisión. Two of King Henry VIII's wives, dos de las esposas de Enrique VIII, Anne Boleyn and Catherine Howard, Ana Bolena y Caterina Howard, lost their heads at the tower in the 1500s. Perdieron sus cabezas en la torre en los 1500. The tower was a prison again in the 1940s. La torre fue también una prisión de nuevo en los años 1940s, in World War II, en la Segunda Guerra Mundial. The British government el gobierno británico puso al alemán, Rudolf Hess, there, ahí. Today, hoy, visitors can walk around the Tower of London. Los visitantes pueden caminar alrededor de la Torre de Londres. The treasures of many kings and queens are inside. Los tesoros de muchos reyes y reinas están dentro. Hampton Court Palace, el Palacio Hampton Court. Hampton Court Palace was a great house to the southwest of the city. El Palacio Hampton Court fue una gran casa al sur oeste de la ciudad. Esta era Thomas Wolsey's house, la casa de Thomas Wolsey. But King Henry VIII liked it. Pero al rey Enrique VIII le gustaba esta. Henry was angry with Wolsey. Enrique estaba enojado con Wolsey. Y Wolsey gave the house to the king. Wolsey le dio la casa al rey, but it did not help him. Pero no le ayudó a él para nada. The king took the house, el rey tomó la casa, and Wolsey went to prison, y Wolsey fue a prisión. Henry changed the palace and built new gardens. Henry cambió el palacio y construyó nuevos jardines. Kitchens and a church, cocinas y una iglesia. 28 people could use, 28 personas podían usar the palace's toilet at the same time, los baños del palacio al mismo tiempo. Later, después, Hampton Court Palace was a prison for, Hampton Court Palace fue una prisión para King Charles I, el rey Carlos I. In 1649, en 1649, Oliver Cromwell's government, el gobierno de Oliver Cromwell, cut off the king's head, le cortó la cabeza al rey. Ay, feo. Parks for kings, parques para los reyes. Many of London's parks, la mayoría de los parques de Londres, were gardens for kings and queens, fueron jardines para los reyes y las reinas. Londoners could walk in Hyde Park and St. James Park. Los londinenses pudieron caminar en Hyde Park y el parque St. James for the first time in the 1600s. Por primera vez en los años 1600. En los años 1600, dijo este negrito magnífico, Joe Arroyo. Buckingham Palace, el Palacio de Buckingham. No king or queen built Buckingham's Palace. Ningún rey o reina construyó el Palacio de Buckingham. It was a rich person's house. Fue la casa de una persona rica. King George III liked it. El rey Jorge III le gustó, and he bought it in 1761. Y él la compró en 1761. George IV, Jorge IV, built more and more rooms. Construyó más y más cuartos o habitaciones. Queen Victoria moved to Buckingham Palace in 1837. La reina Victoria se mudó a Buckingham Palace en 1837. Now Queen Elizabeth II lives in Buckingham Palace. Ahora la reina Elizabeth II vive en Buckingham Palace.
when she is in London, cuando ella está en Londres. There are 600 rooms. Hay 600 cuartos, 600 habitaciones. Visitors can see some of the rooms. Los visitores pueden ver algunos de los cuartos for 1 month every year, por un mes cada año. Kensington Palace, Palacio de Kensington. William III built this beautiful small palace. William III construyó este hermoso pequeño palacio in the country in 1689, en el campo en 1689. Later, Queen Victoria was born there. Después o posteriormente, la reina Victoria was born there, nació ahí. Today, hoy, the palace is in a park. El palacio está en un parque near the center of London, cerca al centro de Londres. Some people in the Queen's family, algunas personas en la familia de la reina, have flats in the palace. Tienen apartamentos en el palacio. Y ahí terminamos. ¿Qué te pareció? Súper interesante, ¿verdad? Pero más interesante que la historia en sí misma, que de hecho ya es educativa, es el lenguaje que ellos usan. Ponle mucha atención a eso, haz nuevas combinaciones con las frases, apréndete las palabras, crea oraciones con las palabras. La cosa es que tienes que ser proactivo, no solo receptivo, sino proactivo, hacer con lo que recibes. Gracias por ver este video, no te pierdas las nuevas publicaciones, los nuevos videos que voy a hacer de lecturas para aprender inglés, así como otros. Sigue el canal, dale like, activa la campanita, comparte, comenta para difundir más. Ayúdanos a continuar con una pequeña contribución a través de Super Gracias. Está abajo en el video. Y sigue adelante. Aprende inglés. Logra tus sueños. Suerte. Chao.